buenos días a todos. Hoy tenemos el gusto de contar con el maestro en ciencias, Darío Colucci. Él es biólogo molecular por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, profesor asistente de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, también de Argentina. Es investigador en el Laboratorio de Fisiología de la Facultad de Medicina Veterinaria de la University College de Dublín, en Irlanda. Maestro, es un honor tenerlo con nosotros y le cedo el micrófono. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas tardes, bueno, buenos días y muchas gracias por permitirme presentar parte de mi trabajo con ustedes. Aparte de ser, como decía recién el doctor, aparte de ser profesor en la Universidad de Medicina, yo también trabajé como investigador. Mi área principal es en inmunología y investigando principalmente los efectos de las drogas anestésicas en el sistema inmune durante los procedimientos quirúrgicos. En este momento estoy trabajando en otra cosa totalmente distinta, es más en la parte de farmacología y es en tratar de encontrar o a investigar posibles combinaciones combinaciones de drogas y potenciadores de la permeación para permitir administrar péptidos por vía oral. En general, la vía oral es la más aceptada por pacientes y médicos o la preferida por pacientes y médicos porque es mucho más sencilla, no requiere dispositivos especiales, no tiene ningún tipo de contraindicación y es la que más adherencia de los pacientes tiene. En este momento, entonces, déjenme ver cómo hago acá porque... Ok, entonces en este momento se está tratando de de encontrar la forma de administrar proteínas y macromoléculas por la vía oral. La ventaja de las proteínas o las macromoléculas radica en que tienen una alta potencia, son altamente específicas por el blanco. Sabemos que las proteínas tienen un blanco específico y actúan solamente sobre ese blanco. Y además en general tienen pocos efectos o leves efectos secundarios comparado con otro tipo de drogas que se utilizan habitualmente. Sin embargo, esta ventaja, aparte de ventajas, también hay desventajas. Una es que esa alta especificidad se debe principalmente a su estructura, que generalmente es compleja y esa actividad es bastante dependiente de que esa estructura se conserve. Por lo tanto, nosotros no solamente tenemos que lograr una absorción de esa droga, sino en su estado nativo o lo más parecido posible a su estado nativo. Esto se complica además porque el, el conducto intestinal es bastante hostil para las proteínas, porque tiene bajos valores de pH, tiene gran cantidad de enzimas proteolíticas y además recordemos que nosotros, de las proteínas que ingerimos, o las proteínas que ingerimos en la dieta, solo las usamos como fuente de aminoácidos, es decir, no nos importa, o a nuestro organismo no le importa romperlas para ingresar, o fragmentarlas para ingresarlas. Entonces, la permeación de péptidos se da en pequeños fragmentos de 10, 12 u 8 aminoácidos. Entonces, esto complica la absorción de la proteína en su estructura nativa o en su estructura completa. Avíseme si voy muy rápido, por favor. Entonces, para favorecer esa permeación, nosotros las formulaciones orales contienen, aparte de ingrediente activo, otras sustancias denominadas en forma general como excipientes. Estos excipientes cumplen diferentes funciones dentro de la cápsula o dentro de la píldora. Una de ellas es aumentar el volumen, porque en general los ingredientes activos son en cantidades muy pequeñas. Entonces, para hacer manejable la píldora necesitamos aumentar el volumen. Y eso se logra con algunos excipientes. Otra de las funciones es el de recubrimiento. Otra es actúan como agentes desagregantes. Esto es importante porque nosotros sabemos que a lo largo del tracto digestivo hay diferentes condiciones, diferentes ambientes con diferentes proteínas y diferentes valores de pH. Los excipientes favorecen la desintegración de
la cápsula o de la píldora en lugares específicos del organismo. Capítulo aparte es todo lo que viene como el recubrimiento cápsula, donde hoy en día se fabrican cápsulas que se digieren en partes específicas Tabletas. o tabletas que se digieren en partes específicas del tracto, ya sea en el estómago, en el duodeno, en el ilion y aún en el colon. Los excipientes también ayudan a mantener la cohesión de la tableta y además contiene potenciadores de la permeación, que eso es lo que nos estamos dedicando hoy en día a investigar. Los potenciadores de la, los potenciadores de la permeación son excipientes que tienen actividad biológica, es decir, la mayoría de los excipientes no tienen ninguna actividad biológica, solo se utilizan para aumentar el volumen o para permitir la desintegración en determinados momentos, pero no tienen actividad biológica. En cambio, los potenciadores de la permeación sí tienen una actividad biológica, ya que pueden influir sobre el endotelio de el, el epitelio del intestino, perdón, me perdí. De forma que aumentan el flujo paracelular, modificando la zona occlude en la time junction, o el flujo transcelular a través de la formación de micelas o favoreciendo la fluidez de la membrana para atravesar la célula del epitelio intestinal. Sí, perdón, quiero hacer una aclaración. Hola, yo soy Estela y trabajo con Darío. Eh, no sé si quedó claro desde el principio. Lo que se está tratando de hacer aquí en este laboratorio es, y financiado, auspiciado por distintos laboratorios y farmacológicas, es drogas que actualmente son de administración inyectable, o sea, son inyectables, son parenterales, tratan de hacerlas orales. O sea, inyectable todo es maravilloso, por vía sistémica todo se absorbe, todo es inmediato, pero la gente es más reacia No a le la gusta inyección. tanto la... Por eso la idea es ver, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que esta proteína, que inyectable es muy fácil de ser asimilada, la podamos dar por vía oral? Que no se nos destruya, bueno, con todas las enzimas, como lo explicaba, y que pueda atravesar el epitelio intestinal. Lo que este gráfico lo que está mostrando ahí es el epitelio intestinal, justamente. Entonces, cómo estos potenciadores de permeación pueden abrir el epitelio en distintas zonas, ya sea que pueden favorecer el pasaje de una droga a través de la célula directamente o abriendo las uniones intercelulares. Eh, y cuando él dice cápsula, en realidad la traducción correcta es tableta Tableta o píldora, supongo. o O píldora, píldora. porque aquí ya no quieren el uso de la cápsula que a nosotros nos suena plástico, ¿no? Todo es comprimido. Estábamos el año pasado en un congreso de farmacología. Era impresionante lo que mostraban y lo que vendían en diseños y en equipamientos de cómo construir los coatings, los recubrimientos de los distintos comprimidos. Entonces, son empresas que se dedican estrictamente a meterte adentro de la píldora, ¿no? Te venden el coating, te dicen, dame la droga, yo te doy el coating. ¿A qué nivel de hidratación lo querés? ¿A qué pH querés que se desarme la cubierta de la cápsula? Yo no lo podía creer porque me acordaba que nosotros somos de Argentina, ya el genérico agarran la droga, la meten dentro de una cápsula china, te la dan y bueno, está, está bárbara la idea de medicación económica, pero esa cápsula china plástica no se absorbe, no se disuelve y no vamos a tener el efecto de la droga que estamos esperando. Bueno, perdón, ahora sí te dejo Bueno, tranquilo. no, está bien. Entonces, uno de los problemas a los que nos enfrentamos cuando tratamos de dar por vía oral péptidos es que todas esas
desventajas que tiene el péptido se traducen en una baja absorción del péptido y una baja biodisponibilidad del péptido, comparado con cuando se lo administra ya parental o por una inyección subcutánea, intramuscular o cualquier otra vía inyectable. Recientemente, entonces tenemos que mejorar esa absorción para que no tener que poner gran cantidad de péptido, gran cantidad de molécula y que no sea absorbido. Entonces, esto es más o menos para ilustrar, en el año 2020 y en el año 2021 la FDA aprobó dos diferentes formulaciones para péptidos orales. Una de ellas incluía un agonista del receptor GLP-1, que es el semaglutide, principalmente para enfermedades de diabetes de tipo 2 y como ayuda para perder peso. Y otra era el octreotide oral, que es un análogo sintético de la somatostatina, o sea, es un inhibidor de la hormona de crecimiento que se utiliza para diferentes enfermedades como acromegalia y algunos tipos de tumores. Entonces, para que tengan una idea, yo acá puse la comparación, es decir, el semaglutide oral se da en tabletas que contienen 3, 7 o 14 miligramos en forma diaria, mientras que en inyectable se da una única dosis semanal que tiene 500 miligramos, 0,5 miligramos de semaglutide. O sea, la diferencia en cantidad de droga es muy grande, porque estamos hablando de, en el mejor de los casos, estamos administrando 20 miligramos semanales contra 0,5 miligramos. Y en el caso del Octreotide, más o menos lo mismo. O sea, la tableta del Octreotide tiene 20 miligramos de Octreotide y tiene que ser administrada 2 veces por día. Mientras que una inyección que tiene entre 20 y 30 miligramos se da cada 4 semanas. Es la verdad que bastante la diferencia. Entonces, estas dos formulaciones orales lo que tienen en común es que dentro de los excipientes tienen unos potenciadores de la permeación, SNAC o sacaprosato de sodio para el semaglutide o caprilato de sodio o C8 en el caso del octreotide. Pregúntale si saben cuál es ¿Saben cuál es el semaglutide? Es uno muy famoso hoy en día. Hoy en día, o sea, se usa mucho para perder peso y la forma más común es el Ozempic, o el más conocido es el Ozempic, y eso es el inyectable, y tenemos el Rybelsus, que es la cápsula, creo que es de Novo, la cápsula que el laboratorio Novo, que hizo una cápsula, perdón, una tableta oral que tiene semaglutide. Se usa fundamentalmente para perder peso hoy en día, no tanto como, o por lo menos así lo usa la mayoría de la gente. Perdón, me meto de nuevo yo. Sí. El semaglutide inyectable tiene una biodisponibilidad del 100%. El oral del 3%. Por eso es el uso de los, aún con excipientes y todo. Aún con Aún potenciadores con de excipientes y permeación todo. tenemos. Entonces, dentro de los potenciadores de la permeación, nosotros tenemos diferentes familias. Uno es la familia de los potenciadores que derivan de ácidos grasos de cadena media, como pueden ser mejor dicho, las sales de ácidos grasos de cadena media, como puede ser el sodio, el dodecanato de sodio, el caprato de sodio, el caprilato de sodio, son todos de la misma familia, como dije anteriormente, el sacaprosato de sodio. Después tenemos sales biliares o análogos de sales biliares, como el quenodioxicolato de sodio, el tauracolato de sodio, el taurodioxicolato de sodio y el dioxicolato de sodio, entre otros, hay muchos. Y tenemos otros que actúan como surfactantes, como puede ser el Labrazol, el Labrafac, que es otra presentación, y el laurato de sucrosa, o laurato sucrosa laurato. El problema que nos enfrentamos, otro de los problemas que nos enfrentamos, es que nosotros no conocemos o no se sabe qué
potenciador de la permeación funciona bien con qué péptido o qué macromolécula. Entonces, lo que hay que es un sistema de que va ensayando y probando potenciadores de permeación, combinaciones de potenciadores de permeación, distintas concentraciones de estos potenciadores con las diferentes moléculas. Y esto generalmente es mucho tiempo y mucha necesidad de mucho trabajo. Habitualmente el modelo que más se usa o el modelo in vivo que más se usa es a través de la instilación intestinal. Nosotros lo que se hace es, bueno, mediante una cirugía, se extrae, se expone, mejor dicho, el colon o el ileum, se hace un loop mediante atando se hace un loop atando dos extremos de un fragmento de colon o de ilion. Dentro de ese fragmento se inyecta una muestra o se inyecta una solución que contiene un potenciador determinado o en una concentración determinada, o como dije antes, combinación de potenciadores junto con una proteína o con un péptido para que nosotros queremos probar. Esto, y después, cada 20 minutos más o menos, se va extrayendo una muestra de sangre de la vena retroorbital. Y después se analiza a lo largo del tiempo cuánta absorción de ese compuesto hay o cuánta es la absorción del compuesto. El problema de esto es que para cada potenciador que analizamos, para cada concentración de potenciador que analizamos, para cada combinación de potenciadores que analizamos, nosotros debemos usar sí o sí un animal entero. Y por lo menos acá, en Europa y en muchas partes del mundo hoy en día cada vez más, se trata de limitar el uso de animales. No es no usarlos, pero usar los mínimos que se puedan. Entonces se hacen, nosotros acá tenemos un programa, no sé si allá también está, que se habla sobre las 3 R, donde habla del reemplazo de animales por otra cosa, de la reducción, es decir, la forma de disminuir el uso de animales, y la tercera R tiene que ver con el proceso de mantenimiento del animal, se llama refinamiento, que tiene que ver con el mantenimiento del animal en las mejores condiciones posibles durante el experimento o durante la crianza. Como una forma de empezar a disminuir ese número de animales, nosotros estamos probando, haciendo experimentos ex vivo. ¿Qué consisten los experimentos ex vivo? Para los experimentos ex vivo usamos un dispositivo que se llama Ossin Chamber, son un, un dispositivo que fue inventado hace muchísimo, hace más de 50 años, por un neurofisiólogo danés llamado Ossin, de ahí es el nombre, y que consiste en dos mitades. Ustedes acá podrán ver, es una cámara que tiene dos mitades. Esta cámara está separada. ¿Se ve el cursor o no se ve? Perdón. Hola. ¿Se ve el movimiento del cursor? Sí, se ve. Se ve, perfecto, listo. Gracias. Ustedes tienen las dos mitades de la cámara. Tienen un cassette que se coloca en el medio de las cámaras, como podrán ver acá. Y esto que ven acá son electrodos que permiten el pasaje de corriente eléctrica. Yo se lo voy a mostrar, tengo acá, a ver si se ve. Esta es la cámara. Tenemos dos mitades de cámara en la que se inserta un cassette que vendría a ser así. El cassette se separa, se pone el tejido acá, se pone un fragmento de tejido en este lugar, y y después se inserta de forma de tener un lado apical y un lado vasolateral del tejido, o sea, la luz, lo que vendría a ser la luz del intestino o el lado vasolateral del intestino. Esto permite lo siguiente: nosotros tenemos estas dos cámaras, estas dos mitades de cámaras. Estas dos cámaras se pueden llenar, se llenan con una solución. En una de esas cámaras, generalmente la cámara que va del lado apical, se agrega el permeante o la macromolécula, se agrega el potenciador de la permeación, y después lo que se va haciendo es cada un intervalo de tiempo, que en el caso del trabajo nuestro es cada 20 minutos, se saca una muestra del lado vasolateral para ver cómo es la permeación de ese compuesto. Sí. Perdón, disculpen.
Lo que él decía de la reducción es porque de cada rata, trabaja con ratas. Si me dejas terminar. Ah, ¿lo vas a explicar ahora? Ah, Sí. buenísimo. Va, Para explicar, sí. va, perdón. Entonces, nosotros, el trabajar con el sistema de Austin nos permite tener varias condiciones al mismo tiempo y de un único animal poder ensayar diferentes cosas. O sea, podemos probar diferentes potenciadores de la permeación, podemos probar diferentes compuestos, diferentes soluciones, podemos probar diferentes tejidos, o sea, se puede usar estómago, se puede usar duodeno, se puede usar íleo, se puede usar yeyuno, se puede usar colon. O sea, eso nos permite disminuir, como decía antes, el número de animales. O sea, lo que antes se necesitaban 8 animales, nosotros tenemos un dispositivo, espere que, esto acá que está acá, donde tenemos 8 cámaras. Cada una de estas cámaras tiene un fragmento de tejido y puede tener condiciones distintas. Entonces, nosotros con este sistema estamos con un solo animal, tenemos 8 condiciones distintas que podemos ir analizando. Y eso hace que los experimentos sean menos, o sea, reducir bastante el número de animales. Como decía, nosotros podemos poner distintas condiciones. ¿Qué son condiciones? ¿Qué son distintas condiciones? Bueno, cada cámara puede tener distintas concentraciones de un mismo permeante. O cada cámara puede tener distintos permeantes, perdón, distintos potenciadores de permeación. Es decir, usamos una molécula que queremos hacer permear, como puede ser otro tal, y le ponemos distintos potenciadores de la permeación. Vimos que había algunos que eran el C8, C10, C12, SNAC, Labrasol. Bueno, cada una de esas cámaras puede tener uno distinto. O mezcla de eso. Y lo que logramos así es disminuir el número de animales. Además, ustedes están viendo este dispositivo que tiene unas mangueras. Esas mangueras son porque se conectan a un baño térmico y se mantienen a una temperatura estable de alrededor de 37 grados. Estas mangueras de acá arriba, que se ven acá, están conectadas a oxígeno, por lo tanto, todo el tiempo está siendo oxigenado. Y por otro lado, tenemos estos conectores de acá adelante que yo mostraba anteriormente, que son electrodos que nos permiten disminuir la diferencia de potencial entre las dos cámaras o eliminar la diferencia de potencial entre los dos lados de la cámara. Este sistema, si bien es muy importante, también tiene sus limitaciones porque estamos trabajando con tejido aislado. Este tejido aislado carece de suplemento, suplemento de sangre, por lo tanto no tiene nutrientes, que nosotros en parte compensamos usando medios con glucosa y calcio, se compensa un poco, y bueno, tampoco tiene oxígeno y que le agregamos oxígeno externo y la temperatura. ¿Algo más? Bueno, entonces, Explica cómo presentar el tejido. dentro de la Suction Chamber nosotros evaluamos dos cosas. Por un lado, los efectos de los potenciadores de la permeación en la resistencia eléctrica del tejido, cómo afecta los potenciadores a los movimientos de electrones dentro del tejido. Y por otro lado, ¿hay alguna pregunta? Ah, no. No sé. Y por otro lado, lo que analizamos es la permeabilidad aparente, es decir, cuánto del compuesto que pusimos en la cámara apical pasa a la cámara vasolateral a lo largo del tiempo. Entonces, para evaluar la resistencia eléctrica, nosotros lo que hacemos es, en forma, perdón, voy a volver un segundito atrás para mostrar, si se puede. Acá está. Este aparato, este parte del aparato lo que hace es generar un impulso eléctrico que disminuye o lleva a cero la diferencia de potencial entre las dos cámaras. Esa
esa eliminación de la diferencia de potencial, lo que hace es eliminar todo transporte pasivo debido a una diferencia de carga a ambos lados. ¿Se entiende? Sí, yo les quiero aclarar una cosa por si en alguna parte se perdieron. Lo que él hace, la rata una vez dormida, abre, saca el colon, a veces trabaja con el yeyuno. Si es el colon, lo corta al medio, lo abre, lo da vuelta y se retira la capa muscular. Entonces, ¿por qué se retira la capa muscular? Porque la idea de todo esto es imitar la absorción, en este caso de una droga, desde la luz del intestino o del colon hacia la parte interna, que sería el tejido subjuntivo. Y ahí la droga es absorbida. Es ideal el yeyuno, pero bueno, por muchas razones es más sencillo de trabajar con el colon. ¿Por qué retira el músculo? Porque él no está tratando de ver si la droga atraviesa el colon entero, porque no queremos saber si la droga llega al peritoneo. Lo que él quiere medir es la permeabilidad, simular esa permeabilidad desde el interior del intestino a donde es absorbido por los vasos y distribuido en forma sistémica. Entonces, cuando él habla de la capa apical, del lado apical, que es de donde él carga la cámara, es porque él de ese lado pone lo que sería el epitelio intestinal, que sería la luz del intestino. Y el lado vasolateral es el que da a el tejido subjuntivo. Eso era simplemente lo que quería aclarar. Y bueno, dada el tamaño del colon o del yeyuno, él puede cortar rectángulos de alrededor de 2 centímetros, centímetro y medio, 2 centímetros, y puede usar distintos fragmentos con distintas condiciones. Bueno, esos son. De patentes versus genérico. Ah, Después vamos a conversar de eso, pero cara a cara. Eh, bueno, entonces, como este sistema, aparte de disminuir el número de animales que utilizamos, aparte de permitirnos muchas diferentes condiciones a la vez, nos permite usar o ver qué pasa cuando se cambian las condiciones o el ambiente del intestino. Para eso lo que usamos es unos fluidos que simulan, por ejemplo, el estado de el ayuno. O sea, se utilizan buffer o soluciones que tienen la misma concentración del intestino durante el ayuno. Puede ser, para el caso del colon se usa un buffer específico y para el caso del ayuno se utiliza otro buffer que simula el efecto el ambiente del intestino durante el ayuno. Entonces, nosotros no solamente podemos testear distintos potenciadores de permeabilidad, distintas concentraciones de potenciadores de permeabilidad, distintas combinaciones, sino que también podemos testear diferentes entornos durante el ensayo. Eso nos abre, nos abre un paraguas o un abanico bastante grande de posibilidades. Entonces, acá vamos a sacar ahí. Entonces, para para evaluar la resistencia eléctrica, nosotros el sistema es un software que va diciendo cuál es la cantidad de electricidad necesaria en cada momento para llevar la diferencia de potencial a cero. Y vemos cómo varía eso, o la variación de eso nos da idea de cómo afecta el potenciador de permeabilidad la resistencia eléctrica del tejido. Y por el lado de la permeación, nosotros lo que hacemos es evaluar cada 20 minutos, sacamos una muestra, la guardamos, reponemos con buffer, con el mismo buffer que estaba antes, el volumen que sacamos, y después hacemos la medición en
distintos dispositivos. De permeantes y dispositivos, sí. Sí, decir que en realidad todos los tejidos oponen resistencia eléctrica y siempre que uno hace estudios de drogas a través de lo que es no solo de intestino, ¿no? También de pulmón, o sea, todos los tejidos oponen una resistencia eléctrica natural, que también depende de la carga de lo que se esté agregando. Teóricamente siempre habría que hacer esos estudios de resistencia para saber, bueno, cómo sortearlo mejor, ¿no? Si Sí, queremos de hecho, resistencia. este sistema fue diseñado para ver qué pasaba con la bomba de sodio y potasio en la piel del sapo, que no tiene mucho que ver con el intestino, pero eh, entonces, ¿cuál es la ventaja de la Saucing Chamber? Bueno, aparte de disminuir el número de animales que se están usando, nos permite poner a prueba combinaciones más eficaces de excipiente y macromoléculas para la absorción oral. No solo testeamos la combinación de un potenciador de la permeación específico con una macromolécula, sino además distintas concentraciones de ese potenciador o distintas combinaciones de ese potenciador. Entonces esto nos lleva a que nosotros podemos de alguna forma predecir lo que va a ocurrir en los experimentos in vivo. Y bueno, ahí les puse las fórmulas por si a alguno le interesa para saber cómo es que se calcula. Eh, el- por un lado la resistencia eléctrica, la variación de la resistencia eléctrica y por otro lado la permeabilidad. Y completamos nosotros estos experimentos con el análisis histológico de los tejidos. ¿Por qué es importante el análisis histológico? Bueno, el análisis histológico es importante porque nos dice qué pasó con ese tejido que estuvo sometido a 2 horas de un permeante, de un potenciador de permeabilidad, y qué pasa en esas condiciones con el tejido. Y antes de pasar a la siguiente, que es una foto, yo quiero aclarar una cosa. Nosotros sabemos y somos conscientes de que este sistema tiene bastantes limitaciones. Una de ellas es el tejido aislado. El tejido aislado no se comporta igual que el tejido que está en el organismo. ¿Por qué? Sobre todo porque el intestino tiene gran cantidad de mecanismos de reparación. Entonces, lo que puede parecer que esto provoca un daño del tejido aislado, no ocurre en el tejido natural, en el organismo, porque se va reparando constantemente. La tasa de reparación del intestino es altísima. Pero este análisis ex vivo nos permite, de alguna forma, empezar a entender qué pasa con los potenciadores, qué pasa con las proteínas y de alguna forma empezar a predecir qué va a pasar cuando lo usemos in vivo. ¿Para qué? Para tratar de evitar probar in vivo cosas que sabemos que ya no funcionan. Nosotros básicamente lo que hacemos con este sistema es decir, bueno, esto funciona ex vivo. Vamos a ver qué pasa in vivo. Si esto no funciona ex vivo, directamente in vivo sabemos que la posibilidad de que funcione es mucho menor todavía. Entonces tratamos de alguna forma de disminuir el uso, de disminuir la cantidad de animales que vamos a usar, porque acá es muy importante, repito, parece una tontería, pero acá nosotros para pasar de la parte in vivo, de la parte ex vivo a la parte in vivo, fueron casi 5 o 6 meses de trámites y justificar cada uno de los animales que agregábamos en el proyecto. Y entonces es importante, por lo menos acá es bastante, se tiene mucha conciencia de la necesidad de los animales o disminuir el uso de animales. Bueno, por último, acá, esto es una muestra de lo que pasa con un tejido que fue sometido a 2 horas de buffer, en este caso solamente buffer. Ahí van a ver que en este solo usamos el buffer natural, el buffer es el buffer Krebs, que contiene fundamentalmente glucosa y calcio y fuente de glucosa y calcio. Este FASCOF que ven acá es lo que yo le decía que es el buffer que simula el ayuno en el colon. Esto es
epitelio de colon, esto es epitelio de yeyuno. Como ven, al colon le falta la capa la mucosa muscularis. Y lo mismo acá, ustedes tienen acá dos lados, a ambos lados, en ambas cámaras, el mismo buffer con glucosa, calcio y sales, y de este lado tienen en la cámara apical el buffer que simula el estado de ayuno dentro del intestino. Entonces, ¿qué? No. Bueno, sí. Sí, no. Bueno, aquí completa esto y yo quiero decir Bueno, cuál era. el director del proyecto del que estamos trabajando es el profesor David Braden de la Facultad de Veterinaria del University College Dublin, que es donde se está llevando el proyecto, y hay este proyecto se hizo en colaboración con el laboratorio Bristol Myers Squibb en colaboración con Bristol Myers Squibb. Sí, algo más que al margen de esto, ahora esto a título de medio de chisme, se está poniendo mucho dinero y Ah, también otra gente de nuestro grupo está trabajando en eso. Es un consorcio que se llama Bucalpep. También con esta idea de reemplazar los inyectables, lo que se está buscando es la administración de análogos de GLP-1 en parches bucales. sí, Entonces, otra cosa que están haciendo es parches en modelos 3D con formulaciones que van probando. Acá la lograron, ahora la van a patentar. La formulación es un diseño, es como si fuera un cuadradito de un poco menos de 1 centímetro cuadrado, con muchas microagujas, pero en realidad esas microagujas no son metálicas, sino que son de este compuesto, se que se deshacen. coloca en dentro de la mejilla. Algunos son sublinguales y se deshace en el transcurso de 10 15 minutos. Ahora le están poniendo mucho dinero a eso. Y bueno, y a esto, a lo de buscar todas las formas de reemplazo de lo que son inyecciones. Sí, sobre todo por lo que hablábamos al principio, es decir, lo complejo que es hacer que las proteínas atraviesen el intestino. Esto es una forma de llegar, o sea, es oral, pero sin que pase por el intestino. Entonces es más fácil evitar la degradación y hay una posibilidad de un aumento de la biodisponibilidad y de la absorción de las proteínas. Bueno, no sé, ¿le querés Bueno, responder vos la pregunta de eh, Carlos? a ver, vamos a tratar de salir un poco de acá, si es que se puede. Sí, bueno, muchas gracias por Mira, yo he la... visto algunas preguntas. Ah, sí, es lo que iba a ir a las preguntas, que Perfecto, tenemos, sí, sí, sí. tenemos algunas preguntas. Y ya me di La, cuenta. Perdón por la la, velocidad, yo sé que hablo muy rápido a veces. no, no, no se preocupa, nada más, muchas gracias por la plática, fue muy interesante. De hecho, yo no conozco mucho de esta área y pues sí, me fue fascinante saber cómo ya hay nuevos equipos para poder dejar de utilizar animales, que es también lo que se quiere hacer mucho acá en México, ya no utilizar tantos animales para los estudios. Sí, Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿qué opinión tiene entre los medicamentos de patente versus los genéricos en su experiencia? Si son válidos, si son comparables. eh, ¿Están validados? Esa es una pregunta. o sea, los genéricos son de laboratorios que, o sea, el medicamento de patente es de un laboratorio que hizo el desarrollo, que hizo todo este proceso y que llegó a conclusión. O sea, trató de encontrar la mejor formulación posible para meterlo, incluirlo en una píldora o en una tableta y administrarlo. Muchas veces la validación no depende del organismo, o sea, lo bueno no de los genéricos depende de cuál sea el organismo
que controla eso. Yo te puedo decir, o yo les puedo decir, desde nuestra experiencia en Argentina, sobre todo, que la organización que se encarga de eso, que es la ANMAT, es bastante, no es muy rigurosa a la hora de hacer los controles. Entonces, sabemos que los de patente funcionan. Los genéricos pueden funcionar o no. Y bueno, ustedes saben como químicos que muchas veces cuando meten un compuesto, generan un compuesto orgánico, tiene una mezcla, la mitad funciona, la mitad no funciona, porque es así en los compuestos orgánicos. Entonces, a veces un genérico dice que tiene X cantidad de un producto, pero sabemos que la mitad de ese producto no va a hacer ningún efecto biológico. Entonces se complica un poco. Generalmente depende mucho del organismo de control. Acá nosotros en Irlanda hay muchos medicamentos de patente y muchos genéricos. Eh, no sé, algunos funcionan y otros no funcionan. A mí lo que sí me sorprendió en este congreso, la especificidad de los productos. Cuando nos explicaban, entonces decían, no, porque este equipo te permite este nivel de hidratación y te explicaban todo el recorrido automatizado, por supuesto, de cómo toma la droga, la deshidrata hasta el punto que tiene que ser, cómo toma las partículas que van a hacer el coating, cuál es el tamaño de la partícula del coating, y ahí sí decían, bueno, qué altura, qué pH, dónde se tiene que degradar, dónde se tiene que absorber. Eso es solo para coating. Y aparte todo el tema de los excipientes. Y yo me quedé, ay Dios mío, yo me acordaba de las barbaridades que he visto en Argentina y decía, bueno, no, sí, 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 sigo. es- Ok, eh, la siguiente pregunta. ¿Estos potenciadores sirven para cualquier tamaño de molécula? De acuerdo. eh, sí, bueno, nosotros hemos probado con moléculas que van desde unos pocos, o sea, moléculas muy pequeñas, como vendría a ser un manitol carbono 14 para hacer mediciones rápidas, hasta cuando lo hemos probado con Octreotide, que tiene 1 kilodalton es una molécula, una proteína grande que tiene 1 kilodalton. Lo hemos probado con un Dextran FD4 que tiene aproximadamente 4 kilodalton de peso molecular. Y lo hemos probado con semaglutide, que tiene aproximadamente 4 kilodalton. Y obviamente, cuanto más chica la partícula, mejor funciona. Pero varios de esos funcionan con cualquiera de ellas. No, pero como dije al principio, el tema no es eh, un potenciador que sirve para una proteína o una molécula determinada, puede no servir para otra. Entonces, tenemos que estar todo el tiempo probando qué queremos, o sea, para cada proteína o para cada molécula tenemos que probar los potenciadores que creemos que mejor van a funcionar. Pero en general sí, ¿no? Tiene un amplio espectro, tiene un rango bastante grande de pesos moleculares. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Sí, Las macromoléculas pueden ser de liberación prolongada, es decir, los potenciadores ayudan a que pueda llevarse a cabo una liberación prolongada del medicamento, del fármaco. no, no, los potenciadores no, los que ayudan a eso son los otros excipientes. Los potenciadores hacen un efecto que es bastante rápido y es transiente, o sea, es cuestión de minutos y vuelven otra vez a su estado, o sea, o aumentan el flujo paracelular o aumentan el flujo transcelular, pero es transiente, no es todo el tiempo y una vez que se eliminan ese flujo, ese efecto desaparece. Lo que sí es a largo plazo es, bueno, la formulación, los distintos excipientes dentro de la partícula o dentro de la píldora van a hacer que se liberen conjuntamente todo el tiempo a lo largo, o sea, se liberen lentamente a lo largo del tiempo ambos. Entonces, el potenciador no tiene un efecto a largo plazo. El potenciador es un efecto rápido. Pero lo que se trata de buscar es la formulación con los excipientes que vaya liberando la molécula y el potenciador a lo largo del tiempo.
Muchas gracias. Creo que ya no tenemos preguntas. Ok. Eh, claro, no, bueno, como Bueno, decía, o sea, es más o menos la misma. O sea, el efecto es rápido. Nosotros, si uno quiere que sea a lo largo del tiempo, tiene que hacer una molécula o una tableta que se vaya liberando lentamente y vaya liberando los dos juntos, porque el efecto es reversible y rápido. muchas gracias. Bueno, creo que ya no tengo muchas preguntas. Quisiera agradecer al maestro Darío y a la doctora Elena y esperamos verlos pronto de nuevo por acá. Y ya saben que México es su casa. Muchas gracias. Muchas gracias, muchos saludos.